bajo el cielo estrellado de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, el 30 de octubre de 1974, un combate de boxeo mítico prendería fuego a la noche africana. Dos titanes del ring, Mohamed Ali y George Foreman, se enfrentaron en un duelo de voluntades y estrategia que ha quedado grabado en la memoria colectiva como una hazaña épica. El contexto era intenso. Foreman, el poderoso campeón invicto, conocido por su fuerza devastadora, frente a Ali, el estratega audaz y tenaz, apodado el más grande. El combate, conocido como el rugido en la selva, no solo fue una prueba de habilidad física, sino también una batalla de ingenio y coraje. Mohamed Ali, nacido como Cassius Marcellus Clay Jr., en Louisville, Kentucky, el 17 de enero de 1942, fue un boxeador estadounidense, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Fue una figura social de enorme influencia en su generación, en la política y en las luchas sociales o humanitarias a favor de los afroamericanos y del Islam. En su etapa amateur como Cassius Clay, logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, en la categoría de 75 a 81 kilogramos. Como profesional, ganó el título de campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados en 1964, a la edad de 22 años. Finalmente, se convirtió en el único boxeador en conquistar en 3 ocasiones el campeonato lineal, en 1964, 1974 y 1978. También indiscutido en 1964, 1967 y 1974, de peso pesado. Fue el primero en conquistar 4 veces un título mundial de peso pesado, el de la Asociación Mundial de Boxeo en 1964, 1967, 1974 y 1978. Se caracterizó por su estilo de boxeo alejado de la técnica tradicional, aunque era un conocedor del deporte y de sus contrincantes. Fue dirigido la mayor parte de su carrera por el entrenador Angelo Dundee. Sostuvo memorables combates contra los más renombrados pugilistas de su tiempo, como Archie Moore, Henry Cooper, Sonny Liston, Floyd Patterson, Ernie Terrell, Joe Frazier, George Foreman y Ken Norton. 6 de sus peleas han sido consideradas como las mejores del año por la revista The Ring. Vertía tanto opiniones claramente irreverentes sobre sus oponentes, como acertados pronósticos de sus contiendas. Fuera del cuadrilátero, Mohamed Ali se erigió como una figura con influencia social desde los años 1960. Se opuso a su reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas de su país, durante la Guerra de Vietnam. Se declaró objetor de conciencia, pese al rechazo de los defensores del nacionalismo estadounidense. Formó parte de la Organización Religiosa de la Nación del Islam, y se ganó detractores por su conducta independiente de los estereotipos sobre los afroamericanos, a partir de los años 1970. Consiguió el respeto como figura deportiva de renombre mundial, en especial tras su pelea contra George Foreman. En el ocaso de su carrera, empezó a dar muestras de desgaste físico. Después de su retiro padeció la enfermedad de Parkinson. Entre numerosos reconocimientos recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Ingresó al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Consiguió el título de Rey del Boxeo por parte del Consejo Mundial de Boxeo, y Deportista del siglo XX por Sports Illustrated y la BBC, entre otros. El primer acercamiento de Cassius Marcellus Clay Jr. con el boxeo se debió a un hecho circunstancial. Tenía 12 años de edad cuando un ladrón le arrebató su bicicleta, por lo que corrió a denunciar la fechoría al policía Joe Martin, quien se encontraba en el gimnasio Columbia de la ciudad de Louisville. Con lágrimas en los ojos, el jovencito amenazaba con golpear al culpable, pero Martin le recomendó aprender a boxear antes de enfrascarse en cualquier pelea. No pasó mucho tiempo antes de que Clay quedara encantado del gimnasio, y tras su primer combate, en el que terminó vapuleado, empezó a entrenar con más ahínco bajo la instrucción del mismo Martin. Su empeño le llevó a participar en una pelea televisada en el programa Tomorrow Champions, en el que ganó su combate ante Ronnie O'Keefe por decisión dividida. Con el paso de los meses, Cassius alternó su entrenamiento con Martin y Fred Stoner, entrenador del Greece Community Center, quien acabó por dirigir su carrera amateur. De Stoner aprendió los rudimentos del boxeo y especialmente a moverse con soltura en el ring. Cabe resaltar que a esa temprana edad ya presumía de su talento, hasta el punto de retar a chicos mayores, pero lejos de mostrarse insolente, provocaba la risa de quienes gozaban de sus ocurrencias. El adolescente acumuló títulos en poco tiempo. En 1956, con 14 años, ganó su primer título de importancia, el Golden Gloves Championship para novatos del estado de Kentucky, en el peso semipesado, el cual ganaría otras 5 veces más. Su primera aparición en un periódico ocurrió el 27 de octubre de 1957, tras derrotar por nocaut técnico a Danny Hall.
En 1959, se adjudicó el campeonato interciudades de Chicago y Nueva York, ante Tony Madigan en el peso semipesado, y para el mes de abril se consagró como campeón nacional de la Unión Atlética Amateur en la misma categoría. Tan temprano éxito se debía, según Joe Martin, a que el joven boxeador tenía una inusual velocidad que anticipaba los movimientos de su rival, pero lo más relevante era el empeño que ponía en cada jornada de entrenamiento. Para ese año ostentaba 36 victorias consecutivas, pero su racha acabó el 1 de mayo, cuando cayó derrotado en 3 asaltos ante el boxeador de guardia zurda, el marine Amos Johnson. En el mes de abril de 1960, Cassius refrendó el título de campeón en el peso semipesado de la Unión Atlética Amateur ante Jeff Davis. Además, ese mismo año tendría lugar en Roma, Italia, la celebración de los Juegos Olímpicos, por lo que la clasificación a ese evento se convirtió en su próximo objetivo. Pese a que perdió en las eliminatorias de los pesos pesados al enfrentarse a Percy Price, probó suerte en los semipesados, donde logró la clasificación al batir por nocaut a Allen Hudson, campeón panamericano de 1959. Con 18 años y Chuck Boudak como entrenador, llegó a los Juegos como candidato para alzarse con una medalla de oro, según pronosticó la revista Sports Illustrated. Su debut tuvo lugar ante el belga Ivan Beakus, a quien derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto, luego dio cuenta del soviético Gennady Chatkov, ganador de la medalla de oro de los semipesados en Melbourne en 1956, por decisión unánime. Igual resultado obtuvo en la semifinal ante el australiano Tony Madigan. Cassius se convertía en el favorito de la afición a medida que transcurrían los asaltos, debido a su estilo desenfadado, aunque criticado por los conocedores del estilo tradicional. Llegado el día de la disputa por la medalla de oro se enfrentó a un público hostil, debido a que la anterior pelea final en la categoría de los 75 kilogramos había sido ganada por el estadounidense Eddie Kruk sobre el polaco Tadeusz Walejczyk, con una controvertida decisión. Su rival en turno era el también polaco Zbigniew Pietrzykowski, medallista de bronce en Melbourne en 1956. El inicio del combate no fue del todo favorable para Clay, pues desde la primera ronda se vio en desventaja ante la guardia zurda de Pietrzykowski, difícil de contrarrestar. En el segundo asalto apartó su inusual estilo y emprendió una furiosa ofensiva. En la tercera ronda mejoró su movilidad en el cuadrilátero y dio golpes más certeros. También recurrió a su puño derecho para abrir la guardia zurda de Pietrzykowski, quien empezó a sangrar en el rostro y casi acabó noqueado. Al final, Clay se adjudicó la decisión de los jueces y la medalla de oro. El reportaje de Sports Illustrated sobre el joven pugilista destacaría su notable confianza en sí mismo, como su intrincado movimiento de piernas. Con esta victoria olímpica, Clay cerró su sobresaliente etapa amateur. Su récord personal en dicho periodo es impreciso, pues se calculan al menos 4 recuentos, 134 victorias y 7 derrotas, 137-7, 105, y 99-8.29. El triunfo de Cassius Clay en Roma tuvo una discreta acogida por la prensa del país. Todo lo contrario ocurrió en su ciudad, Louisville. Allí fue recibido en el aeropuerto por el alcalde, 6 porristas y unos 200 seguidores, además fue transportado en una caravana hasta la escuela local donde recibió un homenaje. Su prometedor futuro animó a un grupo de ciudadanos, que tenía por nombre Louisville Sponsoring Group, para apoyarle en su carrera profesional. Así debutó el 29 de octubre de 1960, en el Freedom Hall de Louisville ante Tanny Hansaker, un policía que tenía unas 30 peleas en su haber, 10 años mayor que él. Cassius ganó el combate por decisión unánime de los jueces tras 6 asaltos. Además, desde que había retornado triunfante de Roma, varios entrenadores de renombre tenían deseos de dirigirle, pero fue Angelo Dundee el que terminó siendo elegido en diciembre de ese año, por lo que Clay se trasladó a Miami para iniciar sus entrenamientos. Hacia junio de 1961, había acumulado 5 victorias consecutivas por nocaut, y su siguiente rival era Duque Sabedón. Antes, debía acudir a una entrevista en la que también se encontraría el luchador profesional Gorgeous George. Ese encuentro fortuito ejercería una decisiva influencia en su carrera, puesto que escuchó a George dar atrevidas declaraciones en las que describía cómo acabaría con su rival. El joven Clay terminó atraído por esa demostración de confianza, por lo que se convirtió en su fuente de inspiración para realizar predicciones antes de sus encuentros. Ese año sucedió un hito en su carrera. El 22 de julio sostuvo un combate contra Alonzo Johnson en Louisville, televisada a lo ancho del país. Una transmisión sin precedentes para un boxeador que apenas acababa de dejar su carrera amateur. Terminado ese año, contaba con 10 victorias consecutivas, 7 por nocaut. Su ascendente carrera le llevó a pelear por primera vez en Nueva York en el Madison Square Garden, contra Sonny Banks el 10 de febrero de 1962. De hecho, los empresarios de ese recinto fueron los que habían organizado la pelea televisada desde Louisville. La experiencia en Nueva York no le resultó fácil, pues Banks hizo que, por primera vez en su carrera profesional, cayera a la lona en el primer asalto.
A pesar de todo, en ese encuentro demostraría cuán capaz era de responder ante la adversidad en el cuadrilátero, ya que dominaría el resto de la pelea hasta que en el cuarto asalto, sería detenida por el referí quien le otorgó la victoria por nocaut técnico. Precisamente, antes del combate había dado a conocer una atrevida predicción, que él saldría victorioso en solo 4 rondas. El combate de Ali impresionó al mismo Angelo Dundee, quien aseveraría en una entrevista de 1967, que nunca había visto tal poder de recuperación en ningún boxeador. Después de ese encuentro, y tras alargar la racha de victorias con otros 4 triunfos, Clay con 20 años, se enfrentó el 15 de noviembre de 1962, al veterano Archie Moore de 47. Ambos ya se conocían, pues Moore le había entrenado por breve tiempo antes de Dundee, pero la relación no acabó bien, ya que al joven Clay le desagradaba cumplir las órdenes del viejo Moore, quien le demandaba cambiar su estilo de pelea y le obligaba a limpiar el gimnasio. Clay se atrevió a pronosticar que el combate acabaría en el cuarto asalto y efectivamente así ocurrió, ganó por nocaut técnico tras la tercera caída de Moore en la lona. Esas predicciones, junto a jocosos poemas entonados antes de los combates, le granjearon el apodo de El Bocón de Louisville. Los desplantes le granjeaban opiniones adversas de la prensa, pero las provocaciones le daban cierta ventaja psicológica sobre el oponente. Además, según Angelo Dundee, Clay era un estudioso de sus contrincantes y no hacía las predicciones sin previo análisis. Durante los años 1960 y 1970, Mohamed Ali gozaba de una gran popularidad mundial, especialmente en aquellos países que tenían población donde predominaba el Islam, y en general en el llamado Tercer Mundo. Esto se debía a que la demostración de su orgullo por ser afrodescendiente y la extraordinaria fe en sí mismo, encontraba eco en los que se creían discriminados sea por el color de su piel o su lugar de origen. Para alcanzar dicha notoriedad, fue fundamental su vínculo con la Nación del Islam. El acercamiento con esa organización se había iniciado en 1959, pero fue en 1961, cuando inició su conversión. Para tomar esta decisión, fue determinante su amistad con Malcolm X, quien le brindó su apoyo antes de la importante pelea contra Sonny Liston. Malcolm X tenía sus razones, creía que una victoria de Ali probaría la superioridad del Islam en el mundo, puesto que el encuentro era en realidad una especie de cruzada que enfrentaba a musulmanes y cristianos, en la que su oponente representaba a los infieles. De hecho, Malcolm X era de las pocas personalidades cercanas al joven boxeador, que se mostraban seguros de su victoria sobre el intimidante Liston. Cabe agregar que en aquel tiempo, Malcolm X había sido suspendido de la Nación del Islam, debido a unos comentarios inadecuados sobre el asesinato de Kennedy. Sin embargo, muchos años después Ali lamentaría haberse separado de este líder religioso, de quien ha dicho que fue el primero en descubrir la verdad, que el color no hace de un hombre un demonio. Por el contrario, Ali no contaba inicialmente con el apoyo del líder de la Nación del Islam, Elijah Muhammad, quien trataba de impedir que Malcolm X se asociara con el inquieto peleador, pues era de la opinión que si era derrotado por Liston, podría representar un daño para la comunidad musulmana, y se dice que tampoco se mostró muy entusiasmado cuando el boxeador anunció su ingreso a la organización. Esta desconfianza se debía a que Elijah Muhammad pensaba que el deporte y las apuestas eran perjudiciales para los afroamericanos. Pero la situación cambió después de los 2 combates contra Liston. Ali, cuyo atractivo era imposible de ignorar, ya se había alejado de Malcolm X por instrucciones de Elijah, y tras la segunda pelea contra Liston, terminó por someterse a la voluntad de la organización que también empezó a dirigir su carrera. Herbert Mohamed se convirtió en su manager y también se fundó Mind Boating, como compañía promotora de su carrera, aunque la Nación del Islam afirmaba que no estaba ligada directamente a los negocios del flamante boxeador. Por su parte, para Ali las consecuencias de su incorporación a la Nación del Islam fueron trascendentales. Tras el primer encuentro contra Liston, la declaración de su afiliación a la nación implicó el rechazo tanto del cristianismo, religión predominante en el país, como del integracionismo, en el que líderes como Martin Luther King creían. Dicha situación lo ponía en contra de los liberales, tanto blancos como afroamericanos. Pese a todo, con el paso del tiempo se convirtió en un ejemplo de orgullo para muchos afroamericanos, por su lucha por los derechos civiles. El mismo Elijah Muhammad terminó por considerar toda crítica al campeón como una persecución religiosa al Islam, y también la organización empezó a respaldar sus obras caritativas y las opiniones que emitía sobre política, discriminación racial y religión. Además, como representante de Elijah Muhammad, y en el contexto de las guerras anticoloniales en África, en 1964 realizó un viaje que inició en Ghana y terminó en Egipto, y en el que fue recibido por multitudes. En ese recorrido aprovechó la oportunidad para expresar su deseo de defender su título mundial en ese continente. Se dice que fue en ese viaje cuando el peleador entendió el verdadero alcance de su fama, y el impacto que causaba entre los más desfavorecidos. Con todo, la relación entre Mohamed Ali y Elijah Muhammad se deterioró,
cuando en 1969, mientras se encontraba suspendido, el boxeador expresó en una entrevista con Howard Cosell que retornaría al cuadrilátero simplemente para hacer dinero. La declaración tuvo como resultado que Elijah Muhammad le suspendiera de la nación, debido a que había puesto su esperanza y confianza en el enemigo de Alá, para su propia supervivencia. La sanción pudo tener como trasfondo la lucha de poder entre la figura joven y atractiva, y el avejentado líder de la organización. Pese a todo, Mohamed Ali continuó consolidándose como una figura de fama internacional en los años siguientes, aún sin el apoyo de la nación del Islam. Más tarde en su vida, y alejado de la polémica con otros grupos sociales y étnicos, se adentró en el sufismo y tomó una actitud más espiritual y encauzada al altruismo. Cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre del 2001, subrayó que el Islam era una religión de paz, y participó en una recaudación de dinero para las víctimas del acto terrorista. En la década de los años 1960, existían dos estereotipos en los boxeadores afroamericanos en los Estados Unidos, uno era el negro malo y el otro el tío Tom. Aquel se caracterizaba por su conducta violenta y pasado turbulento, mientras que el otro respetaba el grupo de poder, por lo que era apoyado por los mandamases blancos. En cualquier caso, el afrodescendiente que cumplía esos arquetipos y alcanzaba el éxito en el boxeo, era considerado un modelo porque lo había conseguido dentro de los esquemas sociales tradicionales. En aquel tiempo, dos boxeadores que se consideraban modelos de ese estereotipo eran Sonny Liston y Floyd Patterson. Por el contrario, Mohamed Ali, tras la pelea contra Sonny Liston y su consiguiente aceptación del Islam, se declaró independiente de cualquier opinión preconcebida del público, por lo que derrumbó aquellos estereotipos, una conducta inédita para un afrodescendiente. Aparentemente, con esa conducta no deseaba enfrentarse a los pregoneros de la supremacía blanca, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario, ya que se convirtió en un símbolo de resistencia del afrodescendiente contra el racismo. Pero eso no quería decir que contaba con el apoyo mayoritario de la población afrodescendiente, ya que personajes como Joel Lewis creían que lo que los musulmanes predicaban era contrario a los valores tradicionales estadounidenses, y contradecía la norma por la que los mejores afroamericanos eran aquellos que se mostraban leales a su país. No obstante, cuando retornó al boxeo tras la suspensión, y ya con la agitación política de los años 1960 disminuida, el afrodescendiente era visto como una figura respetada en el mundo del deporte, y gran parte de ese logro se debió a Mohamed Ali. De hecho, su figura terminó trascendiendo cualquier tipo de prejuicio, especialmente después de su victoria ante George Foreman, puesto que la había conseguido contra todos los pronósticos, por lo que se ganó el respeto de los medios de comunicación, y acabó siendo aceptado por el grupo de poder. Finalizada la pelea entre Ali y Frazier, Bob Arum, en ese entonces abogado de Ali, expresó su interés en arreglar un combate entre su apoderado y el ganador de la pelea entre George Foreman y Ken Norton. Foreman se agenció la victoria en apenas 2 asaltos por nocaut técnico, por lo que todo estaba listo para el encuentro contra Ali. Don King se ofreció para la promoción del esperado evento, pero ambos contendientes pedían la elevada suma de $5 millones para firmar el contrato. Imposibilitado por no tener parte del dinero por adelantado, un intermediario convenció al presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, para patrocinar la pelea y de paso promocionar al país en el extranjero. De esta manera, la pelea se programó en Kinshasa el día 25 de septiembre de 1974, y fue publicitada como El Rugido en la Selva. Era tanta la expectación suscitada por el combate, que un festival musical se organizó por espacio de 3 días antes del evento, el cual fue conocido como Zaire 74. Sin embargo, el público y los músicos ignoraban que la pelea se había pospuesto debido a una lesión de Foreman. A pesar de todo, el festival se desarrolló con normalidad y Ali aprovechó la oportunidad para dejarse ver por los asistentes. Al fin, la pelea se programó para el 30 de octubre en el estadio del 20 de mayo de Kinshasa, ante 60.000 espectadores, y estaba previsto que comenzara entre las 3 y las 4 de la madrugada. Los expertos consideraban que nadie podría soportar el brutal ataque de Foreman, cuyas 8 peleas anteriores no habían pasado más allá del segundo asalto. Por si fuera poco, había quienes le creían el mejor fajador de la historia. Por su parte, Ali tenía la crítica en contra, puesto que su agilidad había mermado considerablemente. Lo que no había olvidado eran los insultos, ya que dijo que Foreman peleaba como una niña, y por otro lado se esmeró durante su estadía en Zaire en ganar el apoyo del público. De hecho, para el excampeón la pelea representaba la oportunidad de reafirmar su dominio en la categoría, y limpiar su nombre por todo lo que le había ocurrido durante su suspensión. El día del evento, Mohamed se subió primero al cuadrilátero, mientras Foreman retrasó su salida unos 8 minutos, tiempo que aprovechó el retador para seguir atrayendo el aliento de los presentes. Iniciadas las acciones, Ali recurrió a rápidas combinaciones y utilizaba el golpe directo de derecha para empezar un ataque.
Cabe mencionar que los jabs de Ali eran particularmente potentes por la rapidez con que eran ejecutados, además, se dice que giraba el puño al momento del impacto, lo que le daba un efecto letal. A partir del segundo asalto, empezó a dirigirse a las cuerdas y protegía su cabeza para soportar los fuertes golpes de Foreman, una estrategia que realizó a lo largo del combate, y que sería conocida de ahí en adelante como rope a dope, que tenía como finalidad cansar al adversario, pero que también requería una gran capacidad de resistencia. El ataque sobre el cuerpo de Ali era brutal, pero en ocasiones el retador agarraba a Foreman de la nuca, y le susurraba que no sufría ningún daño entre otras afrentas, y en ocasiones demandaba al público su apoyo, ya que claramente estaba a su favor. Finalmente, en el octavo asalto Ali atacó con la definitiva combinación de golpes que noqueó a Foreman, y le despojó de los cetros y de la condición de invicto. El combate marcó dos hitos. Ali se consagró como el segundo boxeador de la historia en proclamarse campeón lineal de peso pesado por segunda vez, desde que Floyd Patterson lo había realizado en 1960, y en el primero en ser 3 veces campeón indiscutido de los pesos pesados. También, se considera que el evento fue uno de los precursores de la globalización de las telecomunicaciones, en materia de deporte. Ya en la conferencia de prensa posterior a la refriega, Ali eludió responder la pregunta acerca de su retiro del boxeo. Casi a los 3 años de haberse retirado del boxeo, en septiembre de 1984, Mohamed Ali fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Uno de sus médicos, el Dr. Martin Ecker, declaró que pudo haberla adquirido durante su carrera como boxeador, debido a los golpes recibidos en la cabeza, por lo que no habría sido heredada, denominada como parkinsonismo secundario o atípico. De hecho, Ali había dado muestras de problemas en sus reflejos después de intentar recuperar su corona contra Larry Holmes en 1980. Además su dicción se había vuelto más lenta y tenía fatiga sin causa aparente. Incluso, el Dr. Ferdy Pacheco le propuso que dejara el boxeo cuando notó los primeros síntomas en 1977. Sin embargo, existen opiniones que no admiten que el boxeo sea la causa de su padecimiento, puesto que no se considera que los golpes provoquen la enfermedad de Parkinson. También se estima que Ali pudo haber tenido una degeneración neuronal latente, y que el boxeo habría acelerado su sintomatología. Con el paso de los años, las manifestaciones de la enfermedad progresaron, pero con la ayuda de su esposa Lonnie pudo sobrellevar el trastorno en las presentaciones públicas, aparte de que ella misma le motivó para servir de ejemplo a quienes sufren de la enfermedad. Lonnie aseveró que el exboxeador no ha permitido que la enfermedad lo restrinja. Pese a todo, Ali tuvo una vida activa en favor de sus organizaciones, se presentó a homenajes a personalidades deportivas y a todo tipo de colectas de beneficencia. El 3 de junio de 2016, falleció por choque séptico provocado por causas naturales no especificadas a la edad de 74 años, en un hospital en Phoenix, donde había sido ingresado por problemas respiratorios el día anterior. Las exequias se llevaron a cabo el día 10 de junio, en las que el cortejo fúnebre atravesó la ciudad de Louisville, hasta culminar en el cementerio de Cave Hill donde fueron quemados sus restos. El día anterior se había celebrado una ceremonia bajo el rito islámico. Tras la inhumación, otra ceremonia interreligiosa tuvo lugar en el KFC Center, donde se brindaron elogios fúnebres por parte de familiares cercanos y otras personalidades como Bill Clinton y Billy Crystal. Entre los portadores del féretro se encontraban Lennox Lewis, Mike Tyson y Bill Smith.